Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de profesionales de consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener al doctor Carlos Florio. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes. Bueno, el doctor es abogado, especialista en propiedad horizontal, abogado de la Cámara de... De administradores de la provincia de Buenos Aires, Perfecto, CAPBAC, que tiene más o menos 60 años. aproximadamente. Y es de las primeras, se quedó en la Es primera. pionera en la provincia de Buenos Aires, tiene con el alcance de toda la jurisdicción de la provincia. ¿Por qué? Porque Mar del Plata fue también pionera en propiedad horizontal, en construcción y en creación de consorcio de propiedad horizontal, lo que generó efectivamente que hubiese una gran radicación de consorcios aquí, se generó la Cámara por ese motivo, e incluso, como vos lo sabes perfectamente, la jurisprudencia de Mar del Plata, de las cámaras de apelación de Mar del Plata, tienen una importancia trascendente a nivel nacional en los fallos de propiedad horizontal. Sí, en jurisprudencia y en doctrina también. Y en doctrina, acá hay Tenemos doctrinario importante, por supuesto. tienen un par de doctrinarios importantes y también en normativas, o sea, por un lado llaman a Mar del Plata la cuna de la propiedad horizontal, ¿no? Por esto que usted decía. Efectivamente. Y por otro lado también he entendido que han sacado reglamentaciones municipales respecto a fachadas, balcones, también pioneras, cuando todavía en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, otra ciudad importante, no había. Tal cual, acá una de las reglamentaciones más importantes fue la de fachada de edificios, de conservación de frentes de edificios, que requiere, está vigente desde ya, requiere un informe técnico periódico sobre el Anual. estado, existe, Ajá. está vigente, sobre el estado de fachadas, que, bueno, lo que ha llevado esto es a prevenir eh, mal estado de fachadas con posibilidades de desprendimientos y lesiones o daño a terceros. Sobre todo por las características de Mar del Plata, que está en la costa frente al océano, La la antigüedad, parte salina. la antigüedad de los edificios, porque no nos olvidemos que acá hay edificios que tienen 40, 50 o 60 años en propiedad horizontal o más, y el hecho de estar frente al mar, pues, al lado del mar, prácticamente dentro del mar, porque es una península Mar del Plata, efectivamente la degradación del material de fachadas y de balcones es más importante que puede ser en una ciudad del interior o en la misma ciudad de Buenos Aires. Eso ha llevado de que Mar del Plata ha sido pionera en este tipo de controles y, bueno, en definitiva ha sido beneficioso. Perfecto. Y dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Se puede considerar a Mar del Plata la ciudad más importante en cantidad de edificios y habitantes también, digamos? O sea, Sí, yo entiendo que sí. Desde ya que el Gran Buenos Aires, claro, el conurbano, el conurbano tiene una importante eso sí. cantidad de propiedad horizontal, pero si de alguna manera dejamos de lado el conurbano, indudablemente Mar del Plata es la ciudad de la provincia de Buenos Aires con mayor densidad de propiedad horizontal y en funcionamiento, ¿no? Es decir, activas, porque hay zonas de la costa, activas me refiero en el sentido de que están habitadas durante todo el año. Hay otras localidades de la costa Claro. con buena cantidad de propiedad horizontal destinada en general a vacacionar, con lo cual durante el invierno no tienen tanta ocupación que sí la tienen solamente del verano. Mar del Plata es durante todo el año. Claro, perfecto. O sea, tiene actividad económica durante todo el año, Mar del Plata no solamente la actividad parte económica. turística, sino también la parte del puerto Absolutamente, y absolutamente. la parte del campo alrededor también, digamos. Hay una actividad importante con el puerto en eso. Efectivamente. Buenísimo. Tenemos la novedad de que en noviembre del 2022 apareció la reglamentación de la 14701, que vendría a ser la creación del REPAC. La reglamentación en realidad ya estaba creada. ¿Cómo lo tomaron en Mar del Plata? ¿Cómo se están organizando? Bueno, Mar del Plata históricamente tuvo, a través de la Cámara, tuvo mucha participación en la búsqueda, en principio, de la colegiación. Lo Ajá. que buscó la Cámara de Administradores es lograr la colegiación del administrador de propiedad horizontal. De hecho, la Cámara ha presentado, al menos en dos oportunidades que yo recuerdo, una elaborada por mí, proyectos de colegiación ante las cámaras Provinciales. provinciales, el Parlamento provincial, ¿no? Ante la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Las que nunca tuvieron tratamiento legislativo, o sea, nunca se dictó una ley. Posteriormente se dicta la ley provincial, la 14701, en la cual se establece la reglamentación, perdón, se establece la obligatoriedad por ley de registrar a todos los administradores de propiedad horizontal.
Que incluso aparece justo antes de la modificación del Código Civil. Antes de la modificación del Código Civil. Es Es novedoso porque es previa a la modificación del Código Civil. Pero nunca fue reglamentada. Hasta el año pasado, en el cual se reglamenta, se crea la autoridad de aplicación, que es REPAC, y se pone en funcionamiento y se establece una obligatoriedad de que todo administrador de propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires, sea gratuito o sea oneroso, tenga la obligación de registrarse en ese registro. Y se estableció un parámetro de plazos según las localidades. Si no me equivoco, Mar del Plata está en el último plazo. Claro, porque es enorme la provincia. La provincia es muy grande. Es muy grande. La provincia es muy grande. Y bueno, y de hecho ya está funcionando el REPAC. Hemos tenido varias charlas y reuniones con el director del REPAC. Inclusive se ha instrumentado charlas a los administradores acá en Mar del Plata, en la costa, conjuntamente con el director del REPAC, porque como todo nuevo órgano que se pone en funciones, lo que se busca primero es informar. Los administradores, quienes no estaban regulados más allá del Código Civil Comercial, por una actividad específica, ahora lo están, y como tú sabes, requiere la ley, no solamente establece obligaciones en el administrador, sino también impone la posibilidad de sanciones si no cumple con la ley. Todo esto ha generado en los profesionales de la administración la necesidad de, bueno, informarse y adecuarse a derecho. El REPAC viene teniendo una política muy buena en ese sentido. Me refiero a que es amplia a recepcionar las inquietudes, a solucionar los problemas y a ajustar el desajuste que por falta de experiencia en la cuestión hasta el momento se ha dado. Desde ya, una vez que el periodo esté terminado y ya esté reglamentado y funcionando todo el tema de la administración, yo creo que, bueno, a partir de ahí ya la experiencia y el tiempo transcurrido va a hacer que los administradores se ajusten a la reglamentación y deban cumplirla, ¿no? Por supuesto. Qué interesante. Sí, el director del REPAC, el doctor Marcos Hernández, nosotros lo recibimos en Pilar y hace poco también fue nuevamente a Tigre, y la verdad que nos pareció muy primero, antes que nada, agradecerle porque se prestó, digamos, para brindar información de una manera muy cálida. Otro director, de repente, son distancias largas, ¿no? Desde Mar del Plata hasta Pilar, o desde La Plata hasta Pilar, son distancias de horas, de varias horas. O sea, que se haya ido hasta allá a presentar lo que es, para que la gente le pueda hacer preguntas, porque hacía una exposición y luego habría preguntas. La verdad que a mí me pareció muy positivo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que le quería preguntar es, usted mencionó administradores de propiedad horizontal. Lo que nos pasa, al menos en los que estamos en Pilar, es que hay mucho conjunto inmobiliario que debe adecuarse, pero aún no se ha adecuado. ¿Esos también ingresarían en esta primera etapa o más adelante en lo que sería parte de la competencia de este registro? ¿O escuchó si algo hablaron respecto a nuevas normativas para poder adecuar esto que se llama geodesia, ¿no? Sociedad anónima, fideicomiso, SRL, porque la provincia de Buenos Aires, la verdad que no son todos consorcios, entonces tampoco mal puede haber un administrador de consorcios si es que no lo hay. En Mar del Plata, ¿cómo están? ¿La mayoría son propiedad horizontal propiamente dicho? ¿O también empiezan a aparecer estos conjuntos inmobiliarios, country, barrio cerrado, club de campo? Sí, históricamente Mar del Plata fue, como ya hablamos recién, pionera en la propiedad horizontal. En los años 60, 70 y 80. La clásica. La clásica propiedad horizontal, el edificio construido, escriturado, transformado en propiedad horizontal, emitido un reglamento de propiedad horizontal y con un administrador, por ley, quien ejercía las funciones, y así funcionaba y funciona. En los últimos años, pero más tardíamente que respecto al resto de la provincia de Buenos Aires, se empiezan a nacer los countries, o los countries, barrios cerrados, en Mar del Plata. A la periferia de la ciudad, ¿no? En la periferia de la ciudad, en la zona sur sobre todo. Ah, zona sur. Sobre todo en la zona sur. Con lo cual, la incidencia en Mar del Plata de los countries con respecto a la propiedad horizontal histórica y tradicional es muy baja. Okay. Distinto a lugares como
la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Pilar, fundamentalmente Pilar, sí, la gran mayoría o el Tigre también, que en realidad tienen un gran contenido de ese tipo de estructuras jurídicas. Esto es una cuestión que el registro va a tener que tomar una decisión oportunamente, porque el alcance que tiene el registro es de la propiedad horizontal. Con lo cual, entiendo yo que un country que está constituido a través de un fideicomiso, donde el fideicomiso como contrato en sí ya tiene pautas organizativas propias, porque permite la asamblea de los que participan del fideicomiso, permite la distribución de gastos, permite tomar decisiones, lo cual se asemeja en el funcionamiento a un consorcio de propiedad horizontal, ¿también? Se asemeja. Sí. En los hechos, digamos. En los hechos. De hecho, es un consorcio, de hecho. Exacto. Pero la realidad es que no está constituido en PH. Entonces, hasta habría que interpretar bien el alcance del REPAC. El alcance del REPAC es para la propiedad horizontal. Si no hay propiedad horizontal, ¿cómo hago para que se adecue ahí? Eso es en los fideicomisos. En las sociedades anónimas es distinto, pues ya la sociedad anónima constructora funciona de distinta manera, tiene una asamblea. Es decir, a mí me parece que los que están más asimilados a propiedad horizontal son los fideicomisos. Las sociedades anónimas no están tan asimiladas y además en realidad la sociedad anónima generalmente es una constructora que construye un edificio y lo egresa, digamos, de la sociedad para seguir construyendo. Los fideicomisos son fideicomisos que se crean al solo efecto de eso. ¿Está bien? No para seguir construyendo otro country, otro edificio. Crean otro fideicomiso. En consecuencia, yo creo que el REPAC va a tener que dictar alguna resolución que le autorice el alcance de la competencia sobre los fideicomisos. Y de alguna manera también registrar, digamos, a estos administradores de fideicomiso, que es el fiduciario, o bueno, alguna otra figura que se invente en el futuro, ¿no? Y alguna particularidad de la ciudad de Mar del Plata a destacar en cuanto a propiedad horizontal, por ejemplo, que destaque respecto a, en comparación con la ciudad de Buenos Aires o con la ciudad de Córdoba, o sea, como identidad. Bueno, por ejemplo, un tema era esto es novedoso siempre en reglamentación, doctrina, jurisprudencia, pero también en características, digamos, que está habitada todo el año, el invierno es muy frío y hay mucha sal, ¿no? O sea, hay mucho salitre. Sí, hay mucho salitre. Quizás una de las cuestiones propias de Mar del Plata es el tema del turismo y es el tema de la ocupación temporaria de las unidades. En verano. En verano. También en invierno, porque también. Mar del Plata, yo creo que los últimos 10 años, 15, por la trascendencia propia como ciudad, porque es un centro de convenciones, porque es un centro de actividades deportivas importantes, porque hay encuentros de yachting, hay encuentros de golf, etcétera, etcétera, hace que exista traslado de gente a inmuebles de propiedad horizontal, no solamente con fines de turismo, sino con otro tipo de fines, pero que en definitiva hacen que la propiedad horizontal tenga un alto componente de ocupación temporaria. ¿A qué me refiero? Me refiero que en la ciudad de Buenos Aires, en general la gente que vive en todo el edificio es la misma que vive todo el tiempo, porque el destino es de vivienda familiar definitiva, se llama de una manera. Sí, hay alguna zona, la ciudad de Buenos Aires se divide mucho por barrios. Hay algunos, tres barrios que son turísticos, sí, pero el resto es de vivienda permanente. Que en Mar del Plata, no, Mar del Plata le diría que históricamente la propiedad horizontal tuvo finalidad turística. Se construyó para eso, también, durante mucho tiempo. Con lo cual, ese es un componente muy particular, que no es lo mismo un conflicto en una ciudad como puede ser Azul, que tiene algo de propiedad horizontal, con ocupación temporaria, que en la costa con ocupación temporaria. ¿Por qué? Porque con los nuevos sistemas de las aplicaciones donde uno puede alquilar por 3 días, 4 días una propiedad horizontal. Un gran problema tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Eso genera alguna suerte de conflicto, a veces, entre algunos consorcistas que viven todo el año, con aquel otro consorcista que aplica su propiedad a tal sistema. Y esto es una discusión jurídica. Ha habido algunos fallos viejos, me refiero a 10 años atrás, 15, que consideraban de que la locación temporaria no se adaptaba a la finalidad del consorcio.
Sin embargo, mi interpretación es que es distinta, ¿no? Primero, según la localización, no es el mismo Mar del Plata que Buenos Aires. Pero por otro lado, el derecho de propiedad, de uso y goce de la propiedad, hace que una persona pueda dar la locación. Y la locación, de acuerdo a la ley, puede ser por 3 años o puede ser por 3 días. Con lo cual, es un tema que está candente. Yo interpreto que la locación temporaria es válida, por supuesto. No existe limitación, salvo que el reglamento expresamente lo prohíba y habría que ver el alcance de la Debería constitucionalidad. La constitucionalidad de un alcance así. Debería ser bastante nuevo porque la verdad que no hace muchos años se conocieron en Argentina por lo menos esto de Booking, Airbnb, que son las aplicaciones que estábamos charlando, ¿no? Para poner un nombre. Bueno, estoy enterado de que ahora en ciudades metrópolis, como son Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires, pero en el mundo, creo que en New York, Barcelona, París, han prohibido estas aplicaciones o las han limitado de alguna manera justamente por un gran lobby de los hoteles, digamos, que se estaban quedando sin huéspedes. Claro. Además de que no había un intermediario profesionalizado, de que de repente no tenían fiscalización en la ciudad, sino que estas empresas están en otro lugar, entonces tampoco era una especie de competencia desleal con lo que eran los alquileres tradicionales, los de vacacionales, los de hasta 3 meses, pero sobre todo para los hoteles. Bueno, fíjese, porque en definitiva el conflicto es comercial, no es un conflicto de propiedad horizontal. Claro. La regulación fue por otra cuestión, una competencia comercial. Y además, los operadores del derecho, nosotros, sabemos de que el derecho tiene que adecuarse a la realidad. Y las realidades son otras. El sistema, sobre todo después de la pandemia, ha cambiado. El sistema de la forma de realizar el turismo ha cambiado. O sea, y las estructuras jurídicas tienen que adecuarse. No podemos cambiar, no podemos ignorar la realidad, porque es una realidad, no es que la inventamos acá en Argentina. Es una realidad de todo el mundo, es una realidad que la gente viaja, es una realidad que las aplicaciones para todo tipo de contratación turística es el método donde el 90% de la gente accede a la misma, es cómodo, es rápido, es fácil, con lo cual tenemos que adaptar la ley a eso. No podemos ignorar la realidad en base digamos, el derecho siempre va atrás. Bueno, por eso que yo creo que hay que llevar a la regulación. Ayer me llamó la atención algo para contarle. Para ir de Pilar a Ciudad de Buenos Aires para venir acá a Mar del Plata, me pedí un Cabify, ¿no? Cuando iba a llegar el Cabify, llega un taxi. Y charlando en el camino, y el tipo me decía, me conviene el Cabify. Pero claro. El taxi pintado de taxi, Sí. ¿no? ¿Y por qué no? No, ¿Por qué no el taxi puede utilizar, puede Cabify. obrar como taxi o como Cabify, como Uber? ¿Por qué no? Tranquilamente. Bueno, estamos en un momento de transición, ¿no? Sin lugar a dudas. Y divertido esto donde hay baches jurídicos, Sí. cuando quien no es parte de la parte legal piensa que ya está todo establecido y que hay normas para todo y en muchos casos no es así. Estamos como sociedad incluso caminando. El derecho tiene que ser dinámico, porque si usted hace un corset del derecho, en definitiva no lo van a aplicar, no se va a poder aplicar si no es dinámico. Es por lo menos la opinión, ¿no? Así que bueno, la propiedad horizontal También es dinámica. Es dinámica. La propiedad horizontal es muy dinámica. ¿Por qué? Porque las situaciones fácticas de hecho van variando, van ocurriendo. Y bueno, en definitiva son los jueces aquellos que deben interpretar la realidad con la ley aplicable y fallar sobre la cuestión en particular. Le vuelvo a decir, Mar del Plata tiene experiencia judicial, ha tenido muchos casos, ha tenido fallos de importancia a nivel nacional que son tomados inclusive por los tribunales de Capital Federal como fundamento para dictar fallos en ese sentido. Yo creo que el REPAC y la reglamentación del REPAC es útil, es positiva. No nos olvidemos los fundamentos del dictado de la ley. En la expresión de motivos, lo que se estableció es buscar más claridad al desarrollo de la propiedad horizontal y a la administración. La cual es una profesión muy digna, capaz hoy en día, bastante bastardeada porque bueno, al menos en la Ciudad de Buenos Aires con un curso de 3 meses, uno ya
puede empezar a administrar dinero a terceros como administrador, ¿no? Pero creo que todas las carreras, usted me sabrá decir mejor que yo, o sea, abogados, contadores, martilleros, arrancaron con asociaciones civiles como una cámara, que luego con el tiempo terminaron convirtiendo en colegios ya con una carrera de grado. Mi suegro, por ejemplo, yo siempre lo cuento porque a mí me sorprendió, cuando él terminó el secundario empezó a trabajar con el tío y le dieron la matrícula de martillero público por tener el secundario terminado. Y según me contó, antes lo daban con el primario también. Hoy en día es una carrera terciaria. O sea, alguien tiene que estudiar por lo menos 3 años. Bueno, yo creo que la administración en este dinamismo, de alguna manera también está yendo a de no tener ningún tipo de capacitación, a una capacitación de 3 meses, capaz pasa 6 meses, un año, hay algún día un terciario. El registro o sea, genera la profesionalización del administrador. Totalmente. Y bienvenido, porque la necesidad del estudio, del ejercicio de la profesión, es indispensable, sobre todo por la profusidad de normas jurídicas que hay que aplicar y de conocimientos que hay que tener. Porque un administrador requiere conocimientos contables, de administración obviamente, jurídicos también, hasta inclusive edilicios. Tal cual, ingeniería, arquitectura. Por supuesto, o sea, requiere... Psicología un poquito. Muchas veces. Requiere esos conocimientos y es bueno que lo tenga, porque además lo ayudan a él en su profesión. Y cuanto más sepa y más conozca, mejor le va a ir. Tal cual. Y yo creo que lo que busca, volviendo al punto del REPAC, el REPAC está buscando la profesionalización, el control, la trazabilidad de fondos. Siempre Hernández lo ha expresado en todas las charlas, la claridad y la trazabilidad. Tanto es así, fíjese que, de acuerdo a la reglamentación, los consorcios tienen que tener cuenta bancaria porque el pago al administrador tiene que ser por transferencia, de cuenta a cuenta, según la reglamentación, a la cuenta bancaria del administrador, previa emisión del administrador de una factura a tal efecto, es lo que dice la reglamentación. Y habrá que ir adecuándose a la larga a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que se busca en el REPAC es que pueda ser controlado, ¿no? Por parte del REPAC, pero por parte de los consorcistas. Muy interesante porque la provincia de Buenos Aires es muy grande. Acá en la ciudad de Mar del Plata y en la ciudad de Buenos Aires o en lugares como Pilar no hay problema en esto de la bancarización, incluso de sistema de pagos extrabancarios, Mercado Pago o lo que fuese. Es normal. Ahora usted se va un poquito más al centro de la provincia. Mi hermano, por ejemplo, siempre lo cuento, vive en Ayacucho, que es la ciudad del ternero, de la fiesta del ternero. Y en un marzo, en una fiesta del ternero, yo fui a comprar la carne y como era un pedido grande, saqué la tarjeta. El carnicero me miró como diciendo, ¿qué estás haciendo? Claro, hay lugares todavía hoy en día, aunque no nos parezca, pasa que en estas ciudades grandes no se nota. Es normal usar tarjeta o cuentas bancarias, pero hay otros lugares donde no. Donde de repente hay un banco provincial en todo el pueblo ciudad, digamos. Ciudad. Y claro, de la misma forma que al administrador de esa localidad no le entregan facturas ni recibos por sus compras, él de repente tampoco lo hacía. Y es una costumbre hacer un Excel y cobrar en efectivo incluso. Sí, bueno, esas cuestiones le fueron trasladadas a Hernández y él lo ha manifestado que en los primeros momentos el registro va a tener contemplación con esto. Pero con la tendencia definitiva, cuando empiece a correr el carro, a que, bueno, que todo el mundo, todos los consorcios se adecúen a la cuestión de la trazabilidad de los fondos y de los depósitos como quieren. Incluso un tema también importante es el tema de la constitución del domicilio electrónico. O sea, domicilio electrónico no como lo interpretamos los abogados para la presentación de escritos, sino de notificación fehaciente, es decir, un mail. Y ha hecho mucho hincapié en la necesidad de generar
en los libros de registro, en aquellos libros que el administrador debe llevar para el consorcio, El de propietario. el de propietario y el de registro de firmas, incluir que cada propietario tenga una dirección de mail a la cual se le van a notificar, en la cual se busca que sea en definitiva la forma de notificación de todos los hechos o actos jurídicos vinculados al consorcio, a la propiedad horizontal. Las expensas, la asamblea. La asamblea, la comunicación de la asamblea, la obligación que tienen de expedirse. Exactamente, cuando luego pasados los 15 días Sí. pueden expedirse sobre la decisión tomada por la asamblea a favor o en contra. En caso que no se opinen, se computa a favor de la toma de resolución en la asamblea. Por supuesto, la comunicación de las expensas e inclusive otras comunicaciones, porque por ejemplo, reglamentariamente está obligado el consorcio a poner en conocimiento casi inmediatamente de todos los consorcistas cuando hay un reclamo contra el consorcio, un juicio por ejemplo. Sí, sí. Entonces, y no esperar a la emisión de la próxima liquidación y mandarlo con las expensas. Entonces, ¿qué mejor manera de, si uno tiene un mail, simplemente genera la comunicación y se lo envía inmediatamente a todos? Eso es lo que busca, Habría que ver luego cómo la jurisprudencia toma esto, ¿no? De que en vez de intimar mediante carta documento a un deudor, por ejemplo, basándonos en la reglamentación de la provincia de Buenos Aires, lo intimé mediante el mail. ¿Cómo me lo va a tomar el juez? ¿Como válido? ¿Puede haber un choque? Sí, lo estaba viendo. La justicia civil quizás es más formal que otros fueros como el fuero de familia. El fuero de familia notifica medidas cautelares hasta por WhatsApp. Sobre todo en Mar del Plata es pionero en eso. Y ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Es una pericia informática. No, después si hay un conflicto después hacemos la pericia. Okay. Pero admite la notificación por WhatsApp. Admite las notificaciones por WhatsApp. La justicia de familia. Los juegos civiles todavía son más reacios a esa elasticidad de la notificación. Su pregunta respecto a si va a admitir la intimación de pago de expensas por mail en lugar del viejo sistema de la comunicación por carta documento, yo creo que todavía hay resistencia, pero me parece que eso tiende a que sea así. Porque si en definitiva el pago de expensas es el elemento fundamental para el funcionamiento del consorcio, porque el consorcio administra gastos y requiere de los fondos para que funcione, pareciera de que hay que agilizar el método de reclamo aquel que no paga. ¿Está bien? Después en una acción judicial notificaremos por cédula. Pero pareciera de que yo entiendo que si realmente la finalidad es agilizar los procesos y proteger el patrimonio del consorcio respecto a quien no paga, no lo veo muy alejado en el tiempo que se admita en aquellos casos que el domicilio de mail esté efectivamente constituido, resuelto por asamblea aplicarlo en tal sentido, generado y explicitado en el libro con la debida firma, que se pueda intimar de esa manera. Bueno, los abogados incluso en provincia de Buenos Aires ya tenemos lo que es firma digital. O sea, uno entra a tribunales y firma, digamos, con un token. Como el banco. Cuando usted quiere habilitar una transferencia en un banco, utiliza un token. Es probable, mismo las mediaciones que tenemos son por Zoom o por un sistema, digamos, virtual. Estamos en cambio. Son realidades, ¿no?, que no las podemos evitar y en buena hora, bien reguladas. Bien reguladas en buena hora. La digitalización da seguridad. ¿Está bien? Cuesta quizás por ahí que algunas personas accedan a ello por tecnología o por costumbre, que no está acostumbrada. También por edad, obviamente. Puede ser. Queda una generación. Puede ser. Que está ahí, pero queda una generación de que es mayor de 80 años, esté complicado y no tenga absolutamente nadie que lo pueda ayudar. Pero es ya menor de 80 años, 70, yo ya le diría que hay mucha gente que está muy avanzada en lo que es tema electrónico. Hay muchos administradores, incluso de consorcios de 60 años, 70, que manejan la computadora perfecto. Sí. O sea, sería una generación que está quedando
bueno, cada vez somos más longevos, ¿no? O sea, sí, seguro, seguro. arriba de los 80 años, pero el resto de la población, yo no sé si va a quedar mucho tiempo para decir, yo no tengo mail, yo no uso la computadora. Acá en Mar del Plata se está incrementando día a día, porque yo lo veo a través de aquellas personas, mis clientes, o a través de la cámara. Todos los administradores funcionan de forma virtual, todas las comunicaciones, casi prácticamente hasta por un costo, porque el costo de revisión de la copia de las liquidaciones o de las expensas o la convocatoria a la asamblea tiene un costo. Por supuesto. De envío de la carta material, física, la vieja carta. Además de que somos todos ecologistas, ¿no? Bueno, además somos ecologistas, pero vayamos al costo. Sí, sí. Que hoy en día los consorcios no están con mucha disponibilidad económica por todo lo que pasa. Esto no tiene costo. La comunicación no tiene costo. O sea que inclusive muchos consorcios han tomado resoluciones por asamblea de traspasar las notificaciones por esta vía virtual, vía informática, para ahorrarse los costos. Hay un sistema parecido, medio primo a este, que es el de notificación fehaciente por instituciones o entidades públicas, como es por ejemplo la FIP, que tiene una ventanilla electrónica. Pero a veces también de una entidad privada, porque las ART, por ejemplo, también comunican mediante una ventanilla electrónica. Por eso hay que meterse cada 6 meses y esa notificación, uno la haya leído o no, es fehaciente. Es fehaciente. Efectivamente. Entonces es muy probable que pronto nos encontremos... Porque si eso se aplica para el propio Estado, para los entes impositivos provinciales y nacionales, se aplica en la justicia, a través de las notificaciones judiciales que nos llegan a los abogados todos los días. Uno, si no tomó el reparo la vista está. exactamente. ¿Por qué no en una cuestión consorcial? Pareciera que sí, pareciera que indudablemente vamos a llegar a eso y en poco tiempo. Bueno, qué interesante. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Seguramente nos estaremos viendo de vuelta y capaz con quien dice cuando nos veamos de nuevo, dentro de un año por ejemplo, todas estas preguntas que nos hacemos hoy, tengamos una respuesta. Pero no le quepa duda que vamos a tener respuestas a estos y muchas preguntas nuevas. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Un gusto. Hasta luego, nos vemos en el próximo programa. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON Profesionales en Seguros. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.